Viernes, 20 de junio de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 19. Registro digital, 203-0587. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo. Es improcedente cuando la persona víctima o ofendida lo promueve contra una resolución de segunda instancia que trasciende a la reparación del daño, si fue omisa en interponer motu proprio o, en coadyuvancia con el Ministerio Público, el recurso de apelación previsto en el artículo 471, en relación con el 459, fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales, al actualizarse la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Hechos. Dos órganos jurisdiccionales de la Federación emitieron criterios discrepantes en cuanto a la procedencia de un juicio de amparo que promovió la persona víctima o ofendida para impugnar una resolución penal de segunda instancia que confirmó la determinación de primer grado que se vinculaba con la reparación del daño. En un caso, la resolución confirmada en apelación se trató de la sentencia absolutoria de primera instancia y, en el otro, del auto de no vinculación a proceso, ambas en el contexto de un proceso penal en el que el recurso de apelación previsto en el artículo 471, en relación con el 459, fracción del Código Nacional de Procedimientos Penales, fue interpuesto únicamente por el Ministerio Público. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el juicio de amparo, directo o indirecto, es improcedente cuando la persona víctima o ofendida lo promueve contra la resolución de segunda instancia que confirma la determinación de primer grado y trasciende a la reparación del daño. Si fue omisa en interponer motu proprio o, en coadyuvancia con el Ministerio Público, el recurso de apelación previsto en el artículo 471, en relación con el 459. Fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se actualiza lo dispuesto en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo. Justificación. Cuando la resolución de primera instancia no se recurre en apelación por la persona víctima o ofendida motu proprio, sino únicamente por el Ministerio Público, se estima tácitamente consentida. Salvo que de auto se advierta que esa parte procesal se constituyó formalmente como coadyuvante del Ministerio Público conforme a las reglas del artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. O bien, que expresó al Ministerio Público su voluntad de constituirse como coadyuvante en el ocurso relativo al recurso de apelación, lo que, inclusive, puede ser derivado por el órgano jurisdiccional a través de indicios con los que válidamente pueda presumirse esa voluntad, tales como la adhesión al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en términos del artículo 473 del citado Código Nacional o, si esa intención se deduce de indicios como puede ser la cita de la fracción y el último párrafo, del diverso artículo 459 del referido ordenamiento procesal, en el escrito concerniente al medio de impugnación. De no corroborarse alguno de los anteriores supuestos, se entiende que la resolución de primera instancia que se vincula con la reparación del daño no fue impugnada por la persona víctima o ofendida y, en consecuencia, el juicio de amparo que se promueva debe declararse improcedente, ya sea para desechar la demanda de amparo directo o, para sobreseer en el juicio de amparo indirecto, dependiendo de la resolución de segunda instancia impugnada en la que se confirme la determinación de primer grado, porque ello actualiza la hipótesis establecida en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado es consecuencia de otro que se estima consentido, siempre y cuando entre ambos exista una relación de causa y efecto. Primera Sala. 2 de 19. Registro digital, 203-0588. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto. No se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia cuando la parte quejosa, trabajadores al servicio del Estado de Guerrero, reclama la retención de su salario y manifiesta desconocer su origen y el carácter con el que la autoridad señalada como responsable lo hizo. Hechos. Trabajadores del Estado de Guerrero promovieron juicio de amparo indirecto por la retención de su salario. En los antecedentes de su demanda manifestaron que desconocían el motivo de dicha retención.
El juez de distrito radicó la demanda y la desechó de plano, al considerar que se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los diversos primero, fracción y quinto, fracción 2, de la ley de amparo, pues aseveró que el acto reclamado deriva de la relación laboral que tienen con las autoridades responsables. De ahí que no se trate de un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando un trabajador promueve demanda de amparo en contra de la retención de su salario y manifiesta desconocer las razones o motivos de dicho acto, no es susceptible desechar de plano la demanda, en tanto no se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con los diversos primero, fracción y quinto, fracción 2, de la ley de amparo. Justificación. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al juez de distrito a desechar de plano la demanda cuando se verifique una causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir, cuando se tenga certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, opera en el caso particular. El estudio de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se relaciona con el carácter de la autoridad responsable como autoridad para efectos del juicio de amparo, supone un estudio complejo, pues implica desarrollar un adecuado análisis de la naturaleza del acto reclamado, el carácter de las facultades de las autoridades responsables que lo emitieron, y si éstas se ejercieron en una relación de coordinación o investidas de imperio. En el caso del escrito inicial de demanda y sus anexos no es posible establecer con certeza el origen del acto reclamado, dado que el quejoso manifiesta que a la fecha en la que promueve el juicio de amparo no ha recibido notificación alguna que justifique la retención de su salario. Entonces, se desconoce si las autoridades señaladas como responsables actuaron investidas de imperio o con motivo del reconocimiento de la relación de coordinación que ostentan con el quejoso. De ahí que, forzosamente se requiere un análisis más amplio con las constancias que se integren al juicio de amparo. Una vez que las autoridades rindan sus informes con justificación y aporten las pruebas que sustenten tales informes. Así, el acuerdo reclamado resulta ilegal al partir de meras presunciones, pues de las aseveraciones asentadas por el juez de distrito no es posible establecer con certeza las aristas que ameritan el estudio de la causal de improcedencia mencionada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 19. Registro Digital, 203-0594. Tipo, Jurisprudencia. Ministerio Público de la Federación. Carece de legitimación para interponer queja contra el auto que concede la suspensión provisional contra la reforma del Poder Judicial. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Y solicitó la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de aplicarle dicho decreto, así como de materializar los actos de ejecución relativos al aspecto salarial, para que no se vieran afectadas sus remuneraciones y prestaciones con motivo del cargo que desempeña como integrante de la carrera judicial. El juzgado de distrito concedió la medida cautelar y el Ministerio Público Federal interpuso recurso de queja en su contra. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Ministerio Público Federal carece de legitimación para interponer el recurso de queja contra el auto que concede la suspensión provisional contra el decreto de reforma del Poder Judicial. Justificación. Conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo, la legitimación para interponer el recurso de revisión corresponde a la parte que resiente un perjuicio directo e inmediato con la resolución dictada en la audiencia constitucional, siendo este último el elemento fundamental para que se surta aquella, por lo que es un presupuesto que debe estudiarse de oficio, previamente a la cuestión de fondo. En el recurso de queja el recurrente debe acreditar esa misma legitimación, pues si se carece de la representación de la autoridad a quien se obliga a no actuar o a ejecutar determinada norma o acto de autoridad, o no se afectan las atribuciones de la parte en el juicio de amparo que lo interpone, la consecuencia es que el recurso debe desecharse. La legitimación que otorga la fracción 4 del artículo 5 de la Ley de Amparo al Ministerio Público Federal para interponer los recursos previstos en la propia ley, con exclusión de la materia familiar,
está condicionada a que se aborde en la sentencia el tema de constitucionalidad. Por tanto, en atención a su calidad de representante social, se le reconoció legitimación para interponer el recurso de revisión cuando en la sentencia se aborde el estudio de constitucionalidad de normas generales, lo cual es un supuesto de excepción. Por ello, esa legitimación también está restringida para el recurso de queja contra la resolución que concede la suspensión provisional de los efectos o consecuencias de una norma general autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación, y en la que no se afecten sus atribuciones como titular de la investigación de los delitos y de la acción penal. Esto es, solo podrá interponer la queja cuando la determinación impugnada afecte las funciones que tiene encomendadas por obligarle a suspender determinados efectos de una norma general o del acto de aplicación. Máxime que no puede representar los intereses de las autoridades responsables a quienes se dirige la medida cautelar. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 18º Circuito. 4 de 19. Registro Digital, 203-0557. Tipo, aislada. Acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo constituye la omisión de pagar la pensión por jubilación, reclamada a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa. Hechos: una persona pensionada promovió juicio de amparo indirecto contra la omisión de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa, de pagarle su pensión por jubilación concedida conforme al contrato colectivo de trabajo celebrado entre esa Junta y el Sindicato de Trabajadores a su servicio. El juez de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que el referido acto no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en razón de que se emitió dentro de una relación de coordinación entre trabajador y patrón. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de pagar la pensión por jubilación otorgada a los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, Sinaloa, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. La omisión aludida vulnera el derecho a la seguridad social en relación con el derecho a recibir una pensión, habida cuenta que se transgrede el derecho de los jubilados a contar con un mínimo vital para una vida digna, cuya restricción podría afectar arbitrariamente la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia. En ese sentido, cuando la aludida Junta Municipal suspende el pago de una pensión en perjuicio del jubilado, quien además manifiesta no contar con un trabajo, ni gozar de una diversa pensión otorgada por alguna institución de seguridad social, dicho acto debe ser analizado bajo la perspectiva del derecho humano a contar con un mínimo vital para una vida digna, a fin de proteger en la mayor medida posible su derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, siempre que de las constancias de autos o de las recabadas por el juzgador de amparo se corrobore que la omisión de pagar la pensión no derivó de alguna determinación judicial, sino que se trató de un acto de carácter omisivo que modificó unilateralmente la situación jurídica del quejoso. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. 5 de 19. Registro Digital, 203-0560. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 11ª época. Materias: S. Penal, común. Tesis: CIP.2 o 8p, 11ª. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: aislada. Amparo directo penal. No debe sobreseerse por inobservancia al principio de definitividad, el promovido por personas indígenas sentenciadas contra el fallo condenatorio de primera instancia, si desconocían que tenían derecho a apelarlo y el plazo legal para ello. Hechos: se condenó penalmente a unas personas que se autoadscribieron como integrantes de una comunidad indígena. En la audiencia de individualización de sanciones, por medio de su defensor, renunciaron a que se diera lectura y se les explicara la sentencia condenatoria. Se dictó el fallo por escrito y promovieron amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no debe sobreseerse en el juicio de amparo directo por inobservancia al principio de definitividad, cuando lo promueven personas indígenas sentenciadas en una causa penal contra el fallo de primera instancia, si desconocían que tenían derecho a apelarlo y el plazo legal para ello. Justificación.
En acatamiento al principio de definitividad, el juicio de amparo directo es improcedente cuando se reclama una sentencia de primera instancia en la que se impone pena privativa de libertad. Pero en su contra procede un recurso o medio ordinario de defensa. Sin embargo, esa regla general, a la luz de la perspectiva intercultural, debe matizarse cuando los sentenciados que se autoadscribieron como integrantes de una comunidad indígena no tuvieron oportunidad de interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Porque el tribunal de enjuiciamiento no les informó que tenían ese derecho y las consecuencias de no ejercerlo. Sería un contrasentido que se sobreseyera en el juicio de amparo porque los quejosos no interpusieron el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Si se toma en consideración que desconocían el derecho de hacerlo, en virtud de que la autoridad responsable inobservó su obligación de informarles que contaban con ese derecho. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 6 de 19. Registro Digital, 203-0574. Tipo, aislada. Demanda de amparo. No procede desecharla de plano cuando se presenta en copia fotostática simple en la que aparece la firma de la promovente, porque existe el indicio de instancia de parte agraviada. Hechos. Un juzgado de distrito desechó la demanda de amparo al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso sexto. Ambos de la ley de amparo. Sostuvo que el escrito de demanda carecía de firma autógrafa, lo cual equivaldría de forma análoga a una ausencia total de voluntad por parte de quien supuestamente la suscribió para instar el juicio de amparo. Porque la demanda de amparo no era la original, sino copia simple que tiene estampada una firma. Se interpuso recurso de queja al estimar que la autoridad tuvo posibilidad de admitir la demanda, al actualizarse una presunción de legalidad de tener un documento idóneo, así como la oportunidad de prevenir y requerir que se ratificara. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no debe desecharse de plano la demanda de amparo presentada en copia fotostática simple en la que aparece la firma de la promovente. Al ser un indicio de que existe un original que sí cuenta con firma autógrafa, por lo que debe prevenírsele para que la ratifique y se subsane dicha irregularidad. Justificación. Conforme al artículo 17, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe preferirse su realización, toda vez que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Debe equilibrarse la importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso, para un actuar guiado por la coexistencia de la finalidad última de la justicia, que pretende la solución de los conflictos. Sin embargo, si el derecho procesal se torna un obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente, mal se haría en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es un medio para la efectiva realización del derecho material. La observancia del artículo 17 constitucional debe entenderse como un fin supremo esencial de impartir justicia, básicamente en el juicio de amparo, el cual merece una tramitación sencilla y de fácil acceso para las personas que se sienten lesionadas en sus derechos legítimamente tutelados por cualquier acto de autoridad. En el caso, la determinación por la cual se desecha de plano la demanda vulnera el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. Cuando la autoridad judicial considera que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada por el hecho de que se haya recibido una copia de la demanda de amparo donde obra la firma de la quejosa, por lo que se estima que existen elementos que permiten dar certeza acerca de la manifestación de la voluntad de la promovente. Por tanto, puede llegarse a la convicción de que existe un escrito de demanda de amparo indirecto debidamente firmado por la parte quejosa, por lo que se equipara a una oscuridad subsanable mediante prevención. La copia fotostática es una reproducción directa del documento original a través de un papel con un método de impresión aportado por la tecnología, y con ello, partiendo de la buena fe que impera en el juicio de amparo, es factible presumir que al presentar la demanda se incurriera en el error de ingresar un juego de esta en copia fotostática, copia de traslado o acuse y llevarse consigo el escrito original. Conforme a los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el desechamiento de plano por la ausencia de firma original no se surte.
ya que la copia fotostática de la demanda confirma en copia simple como una de las irregularidades en el escrito de demanda a que hace referencia el citado artículo 114 en su fracción. Permite subsanarse vía requerimiento para que se ratifique. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 18º Circuito. 7 de 19. Registro Digital, 203-0579. Tipo, aislada. Emplazamiento por edictos al tercero interesado en el amparo indirecto. Previo a ordenarlo debe agotarse la posibilidad de realizarlo en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el proceso penal de origen. Hechos. En un amparo indirecto promovido por la víctima del delito se ordenó emplazar al tercero interesado por medio de edictos, al estimarse agotados los medios para su localización. No obstante que se recabó el domicilio procesal de su defensor en el proceso penal de origen, sin ordenar su emplazamiento en ese lugar. Contra esa determinación la quejosa interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que previamente a ordenar el emplazamiento por edictos al tercero interesado, inculpado, debe agotarse la posibilidad de realizarlo en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el proceso penal de origen, aunque éste sea el de su defensor, en términos del artículo 27, fracción 3. Inciso B, última parte, de la Ley de Amparo. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la falta de emplazamiento o su práctica irregular constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave. Por lo cual es trascendental que se agoten todos los medios pertinentes para lograrlo, previstos en el artículo 27, fracción 3, inciso B, mencionado. Lo que incluye la obligación de efectuar el emplazamiento en el último domicilio del tercero interesado, señalado para oír notificaciones en el proceso penal de origen. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 8 de 19. Registro Digital, 203-0583. Tipo, aislada. Inclusión en la lista de personas bloqueadas y bloqueo de cuentas bancarias. Contra la solicitud relativa realizada a la Unidad de Inteligencia Financiera en la etapa de investigación inicial, es improcedente el amparo indirecto. Hechos. En la etapa de investigación inicial, el Ministerio Público y un fiscal especializado pidieron al fiscal general estatal que solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, autorizar la medida administrativa prevista en los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y 15, fracciones, inciso A, y 32, del Reglamento Interior de esa Secretaría, abrogado, relativa a la inclusión del imputado en la lista de personas bloqueadas y, como consecuencia, el bloqueo de sus cuentas bancarias. En contra de esa solicitud ministerial se promovió amparo indirecto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juicio de amparo es improcedente contra la solicitud realizada a la Unidad de Inteligencia Financiera en la etapa de investigación inicial, para efectos de que se incluya al imputado en la lista de personas bloqueadas y el bloqueo de sus cuentas bancarias. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1A/J, 8/2025, 11ª, y 1A/J, 78/2018, 10ª, estableció que los citatorios girados por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial no constituyen actos de imposible reparación, al no incidir directamente en la libertad personal ni en otros derechos sustantivos. Además, precisó que la citación para audiencia inicial donde se formulará imputación, al ser un acto preparatorio tampoco puede ser impugnado vía amparo indirecto. En ese sentido, las solicitudes de autoridades ministeriales hechas a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP no son actos de autoridad con efectos directos sobre los derechos sustantivos del quejoso, sino meros actos preparatorios o de trámite tendentes a conseguir la autorización de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y, como consecuencia, el bloqueo o inmovilización de sus cuentas bancarias. Autorización que solo compete al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dichos actos preparatorios o de trámite no causan una afectación real, actual ni inminente en la esfera de derechos de la persona respecto de quien se solicita esa medida administrativa. Máxime que carecen de autonomía jurídica. Por tanto,
no pueden impugnarse en amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos 107, fracción 4, párrafo primero. A contrario sensu, y 170, fracción y, párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 9 de 19. Registro Digital, 203-0586. Tipo, aislada. Interlocutoria que aprueba el proyecto partitorio y adjudica los bienes en un juicio de terminación y liquidación de la copropiedad, división de la cosa común. En su contra procede el amparo indirecto, legislación del Estado de Jalisco. Hechos. Se demandó en la vía civil sumaria la terminación y liquidación de la copropiedad de bienes inmuebles. En la sentencia interlocutoria se aprobó el proyecto de partición y la adjudicación al accionante de los bienes comunes. La parte demandada promovió amparo indirecto que fue desechado, al estimarse actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23. En relación con el 107, fracción 4, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. El juzgado de distrito sostuvo que el acto reclamado no puede considerarse como la última resolución dictada en la etapa de ejecución del procedimiento de origen, puesto que en él no se aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo del expediente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la interlocutoria que aprueba el proyecto partitorio y adjudica los bienes en un juicio de terminación y liquidación de la copropiedad. División de la cosa común, al constituir un medio preliminar para la ejecución del fallo y equipararse a la liquidación de la sentencia. Justificación, cuando una sentencia condene a dividir una cosa común sin dar las bases para la división, debe procederse en términos del artículo 497 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, convocando a los interesados a una junta para designar a un partidor, si no hay acuerdo. Lo designará el juzgador, quien presentará un proyecto partitorio que se pondrá a la vista de los interesados por 6 días para que formulen objeciones. Dentro de ese mismo tiempo se correrá traslado al partidor y se sustanciará el incidente en la forma prevista para la liquidación de sentencia. Esto implica que para proceder a la ejecución de ese tipo de sentencias, es indispensable que la parte interesada promueva incidentalmente un plan de partición en el cual se establezcan la forma y términos en que debe hacerse dicha partición de bienes, y que puede concluir en las adjudicaciones. La interlocutoria que aprueba el proyecto partitorio y adjudica los bienes constituye un medio preliminar para preparar la ejecución del fallo y no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia a que se refiere la citada fracción 4 del artículo 107. Tratándose de una sentencia que no da las bases para dividir una cosa común, es requisito que exista un proyecto partitorio de los bienes para que se proceda, en su caso, a la adjudicación. Por ello, la interlocutoria que resuelve dicha partición de los bienes debe considerarse como un acto ejecutado después de concluido el juicio. En la medida en que dicha resolución es equiparable a la interlocutoria de liquidación de sentencia, contra la cual procede el amparo indirecto. Al caso resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1A/J 6/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia. Es impugnable en amparo indirecto. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 10 de 19. Registro Digital, 203-0589. Tipo, aislada. Juicio agrario. Los núcleos de población ejidales o comunales deben promoverlo antes de acudir al amparo indirecto. Inaplicabilidad de la tesis 2A/J 61/2001. Hechos. Un núcleo de población comunal promovió amparo indirecto contra la inscripción de diversas actas de asamblea. El juzgado de distrito desechó de plano la demanda al estimar que el acto reclamado no se impugnó mediante el juicio agrario previamente a instar el juicio de amparo. Contra esa determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, al considerar que se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque conforme a la jurisprudencia 2A/J 61/2001,
La ley agraria establece mayores requisitos y un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado que los previstos en la ley de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los núcleos de población ejidales o comunales deben promover el juicio agrario antes de acudir al amparo. Porque la suspensión en materia agraria se rige por las mismas reglas que el juicio de amparo indirecto. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J 61/2001, sostuvo que los núcleos de población ejidales o comunales no están obligados a agotar el juicio de nulidad antes de acudir al amparo. En virtud de que la ley agraria establece mayores requisitos que los previstos en la ley de amparo para otorgar la suspensión. Sin embargo, esa interpretación se realizó a la luz de lo previsto en aquella ley antes de la reforma de 19 de diciembre de 2016, la cual otorgaba a los tribunales agrarios la facultad de proveer sobre la suspensión en el juicio agrario en términos de las normas correspondientes de la ley de amparo abrogada. Con posterioridad a dicha reforma, el primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria obliga a los tribunales agrarios a proveer sobre la suspensión conforme a las disposiciones respectivas de la Ley de Amparo vigente a partir del 2 de abril de 2013. En consecuencia, la suspensión en materia agraria actualmente se rige por las mismas reglas que el juicio de amparo indirecto y, por ende, los requisitos son iguales. Si bien es cierto que el párrafo segundo del propio artículo 166 todavía prevé que para efectos de la suspensión en materia agraria los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. También lo es que con motivo de la reforma al párrafo primero esa regla se convirtió en letra muerta, por lo cual es inoperante aplicarla. De ello deriva que ya no se exigen mayores requisitos para decretar la suspensión en los juicios agrarios, pues se rige por las mismas reglas que el juicio de amparo indirecto. Esto se corrobora con la aplicación de los principios generales del derecho que también sirven para resolver problemas de antinomias aparentes conocidos como criterio de especialidad. La ley especial, en este caso la de amparo, prevalece sobre la general, así como el criterio cronológico. La norma posterior primer párrafo del artículo 166 de la Ley Agraria excluye la aplicación de la norma anterior párrafo segundo de ese numeral, lo cual da noticia de que para el otorgamiento de la suspensión los tribunales agrarios deben acudir solo a los requisitos establecidos en la Ley de Amparo vigente, por lo que actualmente es inaplicable la tesis de jurisprudencia 2A/J 61/2001. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 11 de 19. Registro digital, 203-0593. Tipo, aislada. Legitimación en el recurso de revisión en amparo indirecto. La tiene la Unidad de Substanciación y Resolución del órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para impugnar la suspensión definitiva otorgada, aun cuando haya ejercido funciones materialmente jurisdiccionales en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Aplicación de la jurisprudencia 2A/J 89/2006. Hechos. Una servidora pública promovió amparo indirecto contra el acuerdo en el que le impusieron medidas cautelares derivadas de un procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en su contra. El juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que la Unidad de Substanciación y Resolución del órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, como autoridad sustanciadora, interpuso recurso de revisión. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito considera que la Unidad de Substanciación y Resolución del órgano interno de control del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sí está legitimada para interponer el recurso de revisión contra la suspensión definitiva del acto reclamado, otorgada en el amparo indirecto. Justificación. La autoridad sustanciadora del órgano interno de control aludida no es un tribunal jurisdiccional formalmente, sino una autoridad administrativa. Y entre sus facultades tiene la de sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos contra los funcionarios públicos, cuyo objetivo es cuidar que el servicio público se preste con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, como una cuestión de interés colectivo y orden público.
con la determinación del juzgado de distrito mediante la cual se suspende, modifica o revoca un acto emitido en cumplimiento de esas facultades o atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden. La autoridad sufre una afectación, por lo que resulta válida su defensa a través del medio de impugnación correspondiente, mediante el cual pretende que su acto subsista. Sin que sea óbice que el acto reclamado surja de un procedimiento administrativo de responsabilidad llevado en forma de juicio, en el que dicha autoridad actúa como autoridad materialmente jurisdiccional. Dado que si bien hay neutralidad, imparcialidad e independencia en sus decisiones, también hay interés en salvaguardar los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, cargos y comisiones de los servidores públicos, a través de la defensa de sus actos, objetivo constitucional que es muy diferente de la que corresponde a los tribunales judiciales. Todo esto, atento a la jurisprudencia 2A/J89/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero. Está legitimado para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto, aun cuando haya ejercido funciones materialmente jurisdiccionales en el procedimiento administrativo de responsabilidades seguido contra un servidor judicial. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 12 de 19. Registro Digital, 203-0596. Tipo, aislada. Notificaciones personales vía electrónica en el juicio de amparo. Pueden practicarse por el órgano jurisdiccional que es declarado competente si la parte quejosa o tercera interesada, particular, solicitó la autorización correspondiente ante el órgano jurisdiccional que declinó la competencia y fue acordada favorablemente. Hechos: los quejosos solicitaron al órgano jurisdiccional que declinó competencia que se les notificaran electrónicamente las resoluciones judiciales de carácter personal, lo cual se acordó favorablemente por el juzgador de origen. Tales actuaciones judiciales fueron validadas por el órgano jurisdiccional que fue declarado legalmente competente, por lo que practicó las subsecuentes de esa manera. Contra esa determinación, los quejosos promovieron incidente de nulidad de notificaciones en el que argumentaron que no habían autorizado ese tipo de notificaciones ante el nuevo órgano jurisdiccional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el órgano jurisdiccional que fue declarado competente válidamente puede practicar las notificaciones de carácter personal si la parte quejosa o tercera interesada, particular, solicitó expresamente la autorización correspondiente ante el órgano jurisdiccional que declinó la competencia y se acordó favorablemente, toda vez que subsiste la autorización en ese sentido al tratarse de un mismo juicio de amparo. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J8/2023, 11ª, estableció que cuando las partes quejosa o tercera interesada, particular, en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente las que son de carácter personal conforme al artículo 26 de la Ley de Amparo. También puntualizó que el Acuerdo General diciembre de 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción 4, de la Ley de Amparo. Y establece que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente por el órgano jurisdiccional que declinó la competencia y que fueron validadas por el órgano competente faculta a éste, para practicar de esa manera las subsecuentes al subsistir la autorización vertida por los quejosos para esa finalidad al tratarse de un mismo expediente. Es decir, la petición que se realizó ante un órgano de amparo es válida para los órganos jurisdiccionales del país que conocieron de ese juicio de amparo, siempre y cuando no sea revocada y los quejosos soliciten se practiquen de otra forma.
A lo que debe agregarse que ese tipo de notificación surte efectos dentro del expediente del juzgado de distrito que validó las actuaciones judiciales al asumir la competencia legal que fue declinada por el órgano de origen. 15º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 13 de 19. Registro digital, 203-0561. Tipo, aislada. Oportunidad de la demanda de amparo. Se puede analizar desde el auto inicial cuando se reclama una norma como estigmatizante, pero no se cumplen los parámetros establecidos en la tesis primera SEC/2014. Décima. Hechos. Un prestador del servicio de transporte público o colectivo promovió amparo indirecto contra los artículos 264 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco y 178.3, 178.4 y 182 de su reglamento, como normas autoaplicativas. Al estimar que son estigmatizantes, pues provocan una discriminación económica al prever una diferenciación en razón de los años de antigüedad de los vehículos destinados al servicio que presta. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia establecida en la fracción 14 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porque las normas reclamadas fueron consentidas tácitamente pues no promovió el amparo dentro del plazo legal. El quejoso interpuso recurso de queja en el que argumentó que no hay un plazo para presentar la demanda contra normas estigmatizantes y que para resolver si tienen ese carácter se debe realizar un estudio de fondo, por lo que no debe determinarse en el auto inicial, sino hasta la sentencia. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que el auto inicial de trámite de la demanda de amparo es la actuación procesal oportuna para determinar si se actualiza de forma notoria y manifiesta su extemporaneidad. Cuando se reclama una norma como estigmatizante, pero no se cumplen los parámetros previstos en la tesis primera SEC/2014. Décima. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la estigmatización es el señalamiento negativo hacia una persona o grupo de personas con el fin de insultar, ofender, atacar, discriminar, excluir o someter, impulsado por el desprecio, prejuicios y estereotipos, y que las normas estigmatizantes son aquellas que generan, promueven o inducen mensajes discriminatorios por la utilización de alguna de las categorías sospechosas establecidas en el último párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quejoso reclama los preceptos citados, argumentando que le generan estigmatización por discriminación económica al regular la vigencia de los vehículos de transporte público, por lo que es notorio que no se cumplen los parámetros establecidos en la tesis primera SEC/2014. Décima. Porque de su simple lectura se advierte que no contienen una diferenciación o distinción de personas como consecuencia de su situación de pobreza o estatus social, sino que establecen una distinción o diferenciación de objetos, vehículos de transporte público, derivada de su utilidad o buen funcionamiento por el transcurso del tiempo. Además, el quejoso no formuló un planteamiento de normas estigmatizantes, pues sus argumentos no cumplen con los parámetros necesarios para la inclusión de ese concepto, sino que se trata de un planteamiento común o convencional sobre desigualdad en el trato que, por ende, no amerita otorgar un plazo indefinido para la promoción del juicio de amparo. Por lo que al haber presentado su demanda fuera del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, procede desecharla al ser extemporánea, en términos de la fracción 14 del artículo 61 de la Ley de la Materia. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 14 de 19. Registro digital, 203-0598. Tipo, aislada. Personas indígenas sentenciadas penalmente. Efectos del amparo directo cuando lo promueven contra el fallo condenatorio de primera instancia al desconocer que tenían derecho a apelarlo y el plazo legal para ello. Hechos. Se condenó penalmente a unas personas que se autoadscribieron como integrantes de una comunidad indígena. En la audiencia de individualización de sanciones, por medio de su defensor, renunciaron a que se diera lectura y se les explicara la sentencia condenatoria. Se dictó el fallo por escrito y promovieron amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando personas indígenas sentenciadas en una causa penal promueven amparo directo contra el fallo condenatorio de primera instancia por desconocer que tenían derecho a apelarlo y el plazo legal, por no habérselo informado el tribunal de enjuiciamiento,
Procede conceder la protección constitucional para que se celebre una audiencia en la que se les informe su derecho a apelar la sentencia dictada de manera oral, así como el día a partir del cual debe correr el plazo para ello. En esa audiencia se tendrá que verificar que los sentenciados, quienes deberán estar asistidos de un traductor, comprendan el alcance del derecho a la segunda instancia y las consecuencias de no ejercerlo. Justificación. El motivo de la concesión del amparo en esos términos obedece justamente a que los quejosos no tuvieron oportunidad de interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia porque la autoridad responsable inobservó su obligación derivada de juzgar con perspectiva intercultural de informarles que tenían ese derecho a la segunda instancia y las consecuencias de no ejercerlo. En casos como este no es dable examinar el fondo del asunto pues, en todo caso, será en el juicio de amparo directo que eventualmente se promueva en contra de la sentencia de segunda instancia de interponerse el recurso de apelación cuando podrá examinarse el asunto de manera integral. Segundo Tribunal Colegiado del 24º Circuito. 15 de 19. Registro digital, 203-0609. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la negativa del Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua a reinscribir a un integrante de la Secretaría de Seguridad Pública en la licenciatura que cursa como parte de la capacitación del servicio profesional de carrera, al estar suspendido temporalmente del cargo como medida cautelar decretada en un procedimiento administrativo disciplinario. Hechos. Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua promovió amparo indirecto contra la negativa del Instituto Estatal de Seguridad Pública local de permitirle la reinscripción al segundo semestre de la licenciatura de Criminología y Política Criminal, al haber sido suspendido temporalmente de su cargo en términos del artículo 203, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. El juzgado de distrito negó la suspensión provisional solicitada. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja al estimar que dicha medida temporal fue decretada en un procedimiento administrativo disciplinario y no como una sanción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la negativa referida. No obstante que el quejoso fue separado temporalmente del cargo como consecuencia de una medida cautelar decretada en un procedimiento administrativo disciplinario. Justificación. Con la concesión de la suspensión provisional se cumplen los mandatos previstos en los artículos 128, 138, párrafo primero y 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Además, conforme a los artículos 175, 181, 183 y 203, fracción V, de la ley estatal señalada. La suspensión en el desempeño del servicio solo obedece a una medida cautelar decretada en el procedimiento administrativo disciplinario con el objeto de no afectar el servicio a la institución o a la realización de la investigación correspondiente, esto es, únicamente se dio inicio al procedimiento del régimen disciplinario, sin que exista interrupción de la relación administrativa con la institución. Por tratarse de una suspensión temporal, no de una remoción, como lo prevé el diverso 183 de la propia ley. Máxime que de no permitirle continuar con sus estudios de licenciatura se contravendrían disposiciones de orden público, pues se le impediría continuar con su profesionalización. Proceso permanente y progresivo de formación, conforme a los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus municipios. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 16 de 19. Registro digital, 203-0581. Tipo, jurisprudencia. Impedimento. No es obstáculo para resolverlo que el tribunal colegiado esté integrado por una persona magistrada y dos personas secretarias en funciones de magistradas. Hechos. En diversos asuntos un tribunal colegiado de circuito, integrado por una persona magistrada y dos personas secretarias autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal para realizar funciones de magistradas, determinó que carecía de competencia para resolver el impedimento manifestado por el primero, sobre la consideración de que el tribunal no se encontraba legalmente integrado
equiparó dicha situación al escenario en que dos titulares se consideran impedidos, por lo que lo remitió para resolución a otro tribunal colegiado. Este rechazó la competencia, al considerar que el remitente estaba legalmente integrado para resolverlo, ante lo cual, denunció un posible conflicto competencial. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que un tribunal colegiado de circuito integrado por una persona magistrada o un magistrado y dos personas secretarias en funciones de magistradas está legalmente integrado para resolver sobre el impedimento de una de ellas. Justificación. Conforme a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J 72/2014, décima. Las personas secretarias designadas por el Consejo de la Judicatura Federal para realizar funciones de magistradas de circuito, se convierten en titulares de los órganos jurisdiccionales correspondientes durante el lapso que ejerzan esa función. Por tanto, en términos del artículo 54, fracción 3, inciso A, de la Ley de Amparo, un tribunal colegiado de circuito integrado por una persona magistrada o un magistrado titular y dos personas en funciones de magistradas autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal puede conocer y resolver de la excusa a causa de impedimento propuesta por una de sus integrantes. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 17/19. Registro Digital, 203-0564. Tipo, jurisprudencia. Autoridad para efectos del juicio de amparo. Tiene tal carácter la persona física o moral que ejecuta el arrastre y remisión de un vehículo automotor a un depósito, con motivo de la emisión de una boleta de infracción impuesta por personal de la Guardia Nacional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si el retiro de circulación de un vehículo automotor, mediante el arrastre y remisión al depósito respectivo efectuado por una persona moral o física, con motivo de la emisión de una boleta de infracción impuesta por personal de la Guardia Nacional, es un acto equiparable al de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Mientras que uno estimó que los actos reclamados provenían de una autoridad con ese carácter, en virtud de que el arrastre del vehículo constituía un servicio público a cargo del Estado. El otro consideró que no constituía un acto de autoridad, porque la empresa señalada como responsable no actuó de manera unilateral, sino como auxiliar de la autoridad estatal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el retiro de circulación de un vehículo automotor, mediante el arrastre y remisión al depósito respectivo, con motivo de la emisión de una boleta de infracción impuesta por personal de la Guardia Nacional, ejecutado por una persona moral o física, debe ser considerado un acto de particular equiparable al de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 40/2023, 11ª, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos de particular equivalentes a los de autoridad podrán ser reclamables en amparo cuando cumplan con las siguientes características. 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Y 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. La ejecución obligatoria de una orden de retiro de la circulación formulada por una autoridad, elemento de la Guardia Nacional, cuyo actuar deriva de la regulación y operación facultativa otorgada por la ley y reglamentos de la materia, cumple con los 3 requisitos mencionados. El retiro de la circulación forma parte del procedimiento que inicia con la revisión y detección de irregularidades o infracciones, continúa con la amonestación verbal, escrita, y finalmente, con el arrastre y remisión del vehículo automotor a un depósito permisionado, el cual solo podrá ser liberado y, en su caso, recuperado una vez que se cumplan los requisitos establecidos en la propia normatividad. Entre ellos, el pago de tales servicios considerados así por el artículo 64 del reglamento.
de los servicios auxiliares al autotransporte federal de arrastre y salvamento y de depósito de vehículos. De ahí que son susceptibles de ser considerados actos de autoridad por equiparación. No puede considerarse que sea una actuación entre particulares, pues no existe una relación de coordinación o de prestación de servicios privados. Tampoco puede convenirse que es un simple auxilio prestado por el permisionado a la autoridad. En la medida en que se trata de la ejecución de un acto que forma parte del procedimiento de verificación y sancionador que puede afectar derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas concretas. Aunado a que el actuar del permisionario se encuentra regulado en una norma general. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 18 de 19. Registro digital, 203-0599. Tipo, jurisprudencia. Personas privadas de la libertad en centros de reclusión. Fecha para computar el plazo para la presentación de la demanda de amparo o el desahogo de una prevención. Hechos. 3 tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al pronunciarse sobre la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo y del escrito de desahogo de su prevención. Tratándose de personas privadas de su libertad en centros de reclusión. Mientras que uno consideró que si no existen elementos para constatar la fecha en la que se entregó al personal de guardia o administrativo del centro, como un sello, nombre y firma del funcionario encargado del área. Para determinar la oportunidad de su presentación, debe considerarse la data en que se recibió en la oficina postal. Otro concluyó que debía considerarse el día en que afirmaron haber entregado el escrito al personal del centro de reclusión para su envío a la oficina postal, y el tercero determinó que en caso de existir alguna duda de la fecha de presentación del escrito ante la autoridad carcelaria, debía ser esclarecida por el juzgador de amparo a través del ejercicio de su facultad para mejor proveer. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que cuando una persona privada de la libertad en un centro de internamiento presenta su demanda de amparo o desahoga una prevención, para efectos del cómputo del plazo respectivo, se debe considerar la fecha de recepción asentada por el personal de custodia o administrativo del centro de reclusión, o la del sello del área encargada de recibir las piezas postales de los internos. En caso de no contar con esos elementos, no puede tomar en cuenta la fecha de depósito ante la oficina postal, por lo que debe concluir que no existe prueba indubitable que demuestre una presentación extemporánea. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 187/2017. Determinó que a las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario se les debe otorgar un tratamiento especial cuando promuevan un juicio de amparo. En el amparo directo en revisión 1080/2014, la propia sala señaló que en el derecho de tutela jurisdiccional efectiva deben observarse los principios pro actione y pro persona, lo que implica que los órganos jurisdiccionales deben resolver los conflictos planteados sin obstáculos o dilaciones innecesarias. Tratándose de personas internas en centros de reclusión, el artículo 23 de la Ley de Amparo no establece cómo pueden presentar su escrito de demanda o de desahogo de alguna prevención, ya que solo se refiere a que cuando una de las partes resida fuera de la jurisdicción del órgano que conozca del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse en la Oficina Pública de Comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien a través del uso de su firma electrónica. Sin embargo, a los reclusos les es imposible atender de manera directa el trámite de los juicios donde intervienen, lo que los torna en un grupo vulnerable. Por ende, en atención al derecho de acceso a la justicia, los órganos jurisdiccionales y las instituciones carcelarias deben tomar medidas especiales. Ante la ausencia de un elemento objetivo, como sería una anotación o el sello de recepción, que permita conocer cuándo se entregó al personal de la institución carcelaria la demanda o el escrito de desahogo de una prevención, la persona juzgadora no puede declarar extemporánea su presentación. Lo anterior no significa que tenga vedada su facultad de dictar las medidas que estime necesarias para mejor proveer. Sin embargo, solo podrá desplegarlas con posterioridad a la admisión de la demanda o de la aclaración, con el fin de no retrasar el procedimiento y respetar el mandato constitucional de brindar una justicia pronta. Salvo que, de advertir la existencia de un hecho notorio que haga evidente la extemporaneidad de la demanda de amparo,
tiene plenitud de jurisdicción para declararlo así. Pero no puede considerar para tal fin la fecha de depósito en la oficina postal, ni la ausencia del sello o firma de recepción del personal del centro penitenciario. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 19 de 19. Registro digital, 203-0607. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional contra la imposición de la prisión preventiva oficiosa. La jurisprudencia PR, PCN. J/13P, 11ª. Es aplicable aún con la entrada en vigor de la reforma de 31 de diciembre de 2024 al artículo 19, párrafo segundo, constitucional. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si a la luz del artículo 19, párrafo segundo, parte final, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2024. Continúa siendo aplicable la jurisprudencia PR, PCN. J/13P, 11ª, para establecer los efectos de la suspensión en amparo indirecto cuando se reclama la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la aludida reforma al párrafo segundo del artículo 19 constitucional, en materia de prisión preventiva oficiosa, no invalida la jurisprudencia PR, PCN. J/13P, 11ª, por lo que sigue siendo aplicable cuando en amparo indirecto se reclame la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Justificación. El artículo mencionado contiene un mandato dirigido específicamente al Ministerio Público en los casos de prisión preventiva justificada, y al juez de control en los casos de prisión preventiva oficiosa, por lo que estos son los obligados a interpretar literalmente las normas ahí contenidas. La reforma constitucional que amplió el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa y estableció un límite heurístico a los poderes interpretativos del Ministerio Público y del juez de control, no guarda relación con el contenido de la jurisprudencia PR, PCN. J/13P, 11ª. Este criterio rige a los jueces de amparo cuando conocen de la solicitud de suspender el acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y los tribunales de amparo no están vinculados a la obligación prevista en tal porción normativa, sino a los deberes que les imponen, entre otros, los artículos 1, 16, 17, 20, 103, 107, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El ejercicio hermenéutico que lleva a cabo el juzgador de amparo es que se interprete la Constitución de manera armónica y sistemática respecto a la totalidad de sus postulados, sin dejar inoperante el contenido de la norma suprema y de los tratados internacionales, pues el principio de unidad de la Constitución establece que uno de sus artículos no puede interpretarse de manera aislada, sino en conjunto con sus diversas normas. La actividad del juez de amparo está normada por esas disposiciones, de manera que a la luz de la aludida jurisprudencia, el examen de la procedencia de la suspensión cuando se reclame la imposición de la prisión preventiva oficiosa, no puede hacerse con atención a la parte final del segundo párrafo del artículo 19 referido, que contiene un mandato que no le es aplicable. Además, el aludido criterio jurisprudencial es obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de la región Centro-Norte, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Lo contrario sería disconforme con el principio de no regresividad de los derechos humanos, dado que no existen circunstancias que justifiquen una regresión, y antes bien los artículos 1, 16, 17, 20, 103, 107, 128 y 133 mencionados siguen orientando la labor de los jueces de amparo hacia el respeto de la no regresividad, si esa jurisprudencia no ha sido abandonada o superada. Continúa siendo vigente y debe aplicarse cuando el juez de amparo realiza el examen de la procedencia de la suspensión en casos en que se reclame la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.